Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy quiero compartirles un tema que lo quise titular ¿teísta o cristiano? Y a lo mejor les llamará la atención este título que le estoy colocando a esta enseñanza. Y la verdad es porque en el día de hoy podemos ver, podemos notar que la iglesia o el mundo cristiano el día de hoy ha venido adoptando esta mención de Dios, Dios, Dios continuamente en sus reuniones, continuamente en las canciones con las cuales se adoran. Y a lo mejor hasta este momento no tenga nada de malo. Y usted me dirá, pero la Biblia también habla de Dios, pastor. Así, tal cual, la Biblia habla de Dios y por todas las escrituras encontramos el término Dios. Y no está mal en sí mismo, y hasta podemos decir que cuando una gran mayoría de los creyentes o de las iglesias en este tiempo hacen mención de la palabra Dios, podemos deducir o podemos intuir que también están queriendo hacer referencia a la persona de Jesucristo. Probablemente sí, probablemente no. Ahora, la verdad es, hermanos, que en este tiempo hay una corriente muy peligrosa que, por lo que puedo observar y puedo notar, ya está instalada en muchas iglesias en este tiempo. ¿Cuál será esa corriente? Y es la corriente del teísmo. La corriente del teísmo, es decir, la gran mayoría de las personas que lamentablemente tenemos en muchas congregaciones en este tiempo, la gran mayoría son teístas, no son todavía cristianos, porque hay una diferencia entre ser teísta y entre ser cristiano. Pero vamos a ver antes el concepto o la definición de lo que es un teísta. Probablemente no todos los que me están viendo en este momento lo tienen bastante claro. ¿Qué es un teísta? Un teísta es aquel que cree en Dios, es decir, no es un ateo. Fíjense que el concepto de la palabra ateo, tenemos el prefijo a, que significa sin, y teos, la palabra Dios. Entonces entendemos que un ateo es aquel que está sin Dios. Pero el teísta no. El teísta es uno que cree en la existencia de Dios. Es uno que no tiene ningún problema en reconocer que Dios existe, inclusive que Dios gobierna, inclusive si fuera necesario y le toca, le va a orar a Dios. Pero la verdad es que esa persona es un teísta. ¿Por qué es un teísta, pastor? Porque es aquel que cree en Dios, pero su vida, su estilo de vida, su forma de vivir, su pensar, su hablar, su manera de conducirse reflejan que esa persona no es un hijo de Dios, refleja todo lo contrario, que esa persona es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre hacéis, como le decía el Señor a los fariseos en Juan 8:44. Así que un teísta es aquel que cree en Dios, pero vive como un hijo del diablo, haciendo los deseos de la carne. Y yo creo que hasta este punto ya podemos empezar a entender que hay mucha gente así en este tiempo dentro del cristianismo o adentro de las iglesias. Son teístas, y es por eso que vamos a trabajar en esta enseñanza diferencia entre ser un teísta y entre ser un cristiano, porque la palabra de Dios no nos habla que nosotros nos tenemos que convertir en teístas. No, señores, para nada. Un teísta solamente es un mundano que cree en Dios. Y para que ustedes entiendan bien este concepto que estamos trabajando en este video, ¿sabe quién es teísta entre todos los conceptos que podemos mencionarle? Satanás es un teísta. Santiago nos lo dice. Satanás y los demonios creen en Dios, pero no le obedecen, no hacen su voluntad,
no se someten bajo la palabra de Dios, pero creen en Dios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es un ser o una persona que cree en Dios, pero no vive bajo la voluntad de Dios? No ha nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo para convertirse en un cristiano, pues es un teísta. Y esto les voy a compartir. Juan 8:44, luego de ver este concepto, que es un teísta, es aquel que cree en Dios, pero vive como un hijo del diablo, haciendo los deseos de su carne. El Señor criticó y el Señor identificó a muchos judíos y a muchos fariseos en su tiempo de teístas. Miren lo que el Señor les dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren, el Señor hablando a estos poderosos religiosos de la época. Pero ¿qué tenían ellos? Ellos tenían un concepto de Dios. Ellos eran guardadores supuestamente de la voluntad de Dios, pero nada que ver. Cuando el Señor los recrimina, el Señor les dice, ustedes son, creen, no. El Señor le dice, no, nada que ver. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está como muy lejos de mí. Estas fueron acusaciones del Señor Jesucristo frente a muchos teístas que había en los tiempos del Señor. Hoy no es diferente. Hoy la iglesia está saturada de teístas. Gente que van los domingos y mencionan Dios, 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 mencionan Padre, dicen que Dios los ama, pero el reflejo de sus vidas, la consecuencia, el resultado de su andar diario, refleja que son teístas, porque no viven la vida bajo la voluntad de Dios. No quieren someterse al Señor Jesucristo, que como lo vamos a ver en la diferencia entre teísta y cristiano, es nuestro Señor. La Biblia, y acá no quiero que me malinterpreten ni me confunda con los solo Jesús, ni los unicitarios, nada que ver. Pero lo que quiero que usted entienda es que la Biblia es bastante clara de punta a punta. Y la palabra de Dios, desde el día en que Cristo nos salvó, la Biblia declara que nuestra relación con Dios es por medio de Jesucristo. Un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Claro que sí. Así que es bastante interesante porque yo he venido analizando esto a través de los meses, prácticamente a través de los años. Yo he venido analizando esto de manera muy profunda. ¿Por qué las iglesias el día de hoy tienen tanto temor de mencionar a Cristo? ¿Por qué en las reuniones no salimos saturados del nombre de Jesucristo, de Cristo, de nuestro Señor? Y más bien las reuniones en este tiempo, la gente sale saturada de la palabra Dios. Dios, 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 Dios. Ahora, y ya hice las separaciones hace un momento. Entiendo que algunos mencionan Dios intuyendo o deduciendo que también hace referencia a Cristo. Pero también hay una gran parte que solo hablan de Dios porque son teístas, porque no han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Y la iglesia se llama cristiana porque es de Cristo, y por ende la iglesia debería hacer mención de Cristo. En los evangelios el Señor decía: se reúnen en mi nombre, y todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre, y todo lo que pidan en mi nombre. Está ese énfasis en todo el Nuevo Testamento. El Señor, resumiendo un poco las palabras, le decía a sus discípulos: todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que ustedes quieran lograr delante del Padre, lo tienen que hacer a través de mí, a través de Jesucristo. Así que bastante llamativo el hecho de que tú el día de hoy es probable que vayas un domingo, 2 domingos, 3 domingos a una iglesia tipificada como cristiana, y es probable que no escuches mencionar a Cristo
en prácticamente en ningún momento de la reunión. Así que este es el tema. ¿Eres un teísta o eres cristiano? ¿Somos teístas o somos cristianos? Y espero que al final de este video ya usted pueda tener una definición de quién verdaderamente es usted. Yo, gracias a Dios, ya yo lo tengo bastante claro. Soy cristiano. Vamos a ver entonces la diferencia entre teísta y cristiano. Teísta es aquel que cree en Dios pero vive como un hijo del diablo, haciendo los deseos de su carne. Un cristiano, bíblicamente hablando, un cristiano es aquel que ha creído en Cristo como Señor y como Salvador, y por medio de Cristo ha conocido a Dios, porque ese es el orden. El orden, nosotros no podemos, bíblicamente es imposible. Bíblicamente nadie viene al Padre si no es a través de Él. Hay que conocer al Hijo primero para poder conocer al Padre. Así funcionan las cosas en la doctrina bíblica, en la palabra de Dios. Entonces, eso de yo conozco a Dios, pero no conozco a Cristo, la Biblia dice mentira. Juan capítulo 5. Y todo el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, dice Juan capítulo 5. Así que es importante estar estudiando esto, hermano, para que usted pueda diferenciar y examinarse inclusive a sí mismo en lo más profundo de su corazón. ¿Ha creído usted en Cristo como Señor y como Salvador? Y por medio de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ha tenido un encuentro con el Padre? Si ese es el orden de la obra que Dios ha hecho en su vida, pues usted es un cristiano. Pero si usted es de aquel que solo llegó a la iglesia y entonces ama a Dios porque le hizo un milagro, ama a Dios porque lo ayudó en una enfermedad, ama a Dios y va a la iglesia porque le encanta el ambiente de la iglesia, porque los hermanos son muy generosos, porque los hermanos son muy solidarios, porque los hermanos me ayudaron con una casa, me ayudaron con un trabajo, me ayudaron a hacer los documentos y por eso formo parte de la iglesia tal cual. Usted es un teísta. Usted es un teísta, todavía no es cristiano, porque el cristiano es aquel que tiene un encuentro con Cristo. Segundo, acá nos dice Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este fue la cuenta que el Señor estaba entregándole al Padre en Juan capítulo 17. Y fíjese cómo Cristo habla de los discípulos. Él dice, en la palabra que tú me diste, yo les di a ellos. Dice, y ellos la recibieron. Y dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y dice, y han creído que tú me enviaste. Miren qué interesante. Cómo los discípulos reconocieron a Cristo como el Señor y como el Salvador, y por cuanto creyeron en Cristo, pues también conocieron al Padre, porque todo el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Todo el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no importa cuántas veces de su boca salga la palabra Dios, Dios, Diosito, papá, papito lindo, eres un teísta, no eres un cristiano todavía. Vamos a ver otra diferencia. Teísta es aquel que se salta de Cristo para pretender una relación con Dios, tal cual. Entonces un teísta es aquel que tú lo vas a ver continuamente, Dios, 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 pero nada que ver con Cristo. En su vida no refleja un sometimiento a Cristo como Señor y como Salvador. Y esto se parece mucho al catolicismo, porque fíjense que el catolicismo trabaja mucho con los corredentores. Y pareciera que en este tiempo, en algunas iglesias cristianas, han hecho de Cristo un corredentor. Entonces han hecho de la persona de Dios
el redentor o el intermediario y han hecho de Cristo un co-intermediario o un co-redentor. Pero no es así que lo explica la Biblia. La Biblia nos habla que hay un solo intermediario. 1 Timoteo capítulo 2. Hay un solo intermediario. Lo voy a repetir nuevamente. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice Pablo a Timoteo. Es decir, si yo me quiero relacionar con Dios, lo tengo que hacer a través de ¿quién? A través de Cristo. Y todo lo que quieran pedirle al Padre, Cristo dice en los evangelios, pídanmelo a mí y yo se lo voy a pedir a Él. Es decir, hermano, el teísta, para ponerle un contexto más criollo, el teísta es aquel que no quiere hablar con Cristo porque él quiere ir directamente a hablar con Dios. Errado, errado. No vas a tener audiencia. Dios no te va a escuchar. Dios no te va a atender. No lo vas ni siquiera a ver. ¿Por qué? Porque Él ha decidido que todo aquel que se quiera acercar a Él tiene que hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que las canciones en las iglesias en este tiempo son un problema. Son un problema las canciones modernas. Porque cuando tú las examinas a la luz de las escrituras, yo lo he hecho ya con varias canciones, por ahí capaz que le monto algunos videos con algunas canciones modernas, la gran mayoría de ellas son teístas, no magnifican a Cristo, no apuntan a Cristo, no direccionan hacia la persona de Cristo, quieren ir directamente a Dios. Oh, qué espiritual. No, nada de espiritual, estás errado. Todo aquel que cree que puede llegar a Dios sin pasar por Jesucristo el Señor está errado. Cristiano es aquel que tiene una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Miren la diferencia. Un teísta es aquel que se salta de Cristo para pretender tener una relación con Dios. Y Romanos 1:21 lo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es Romanos 1:21. Pero un cristiano es aquel que tiene una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y primera de Juan 1:3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren cómo lo coloca Juan acá. Juan no dice, y nuestra comunión es con el Padre, con el Abba, Padre, Papito. No. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan entiende acá el factor intermediario de Cristo. Juan comprende aquí el factor intermediario de Cristo. La vitalidad de que Cristo tiene que intermediar en esa relación que yo quiera tener con Dios. Otra diferencia entre un teísta y un cristiano es que el teísta es aquel que cree que Dios está a su servicio, condicionado por el amor que le tiene. Esto es muy común y es muy fácil identificar a los teístas en este tiempo, porque son de aquellos que creen que Dios está a su servicio. Son de aquellos que tú lo ves en las redes sociales, tú lo ves en los púlpitos diciendo, Dios a mí no me va a fallar, porque Dios me lo prometió, porque Dios me dijo que mi bendición viene. Y así es el vocabulario de los teístas en este tiempo. Así es el vocabulario. Ya por ahí usted lo puede ir identificando. Están adentro de la iglesia, pero son teístas, no son cristianos todavía. ¿Por qué?
Bueno, y tocante este tema de que el teísta cree que Dios está a su servicio, condicionado supuestamente por el amor que le tiene, entonces piensan que como Dios los ama tanto, Dios está en la obligación de darle todo lo que ellos quieran. Error, error, error y error. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, especialmente para los teístas, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, así es fácil. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser cohesionado. Dios no puede ser acorralado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, el teísta que cree que tiene a Dios a su servicio y que lo alimenta por mencionar Dios, 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 yo confío en ti, Dios, no me puede fallar, Dios, no sé qué, está totalmente equivocado. El cristiano, aleluya, el cristiano verdadero es aquel que sabe que es un siervo de Dios y que servir en la obra de Dios es una extensión de la gracia de Cristo y no un premio ni un merecimiento. Así piensa un cristiano. Así deduce un cristiano su servicio al Señor, no para manipular al Señor, no para cohesionar al Señor. Entiende que el servicio en la obra, el servicio al Señor es solamente una extensión de la gracia de Dios, porque Dios hubiese hecho suficiente con enviar a su Hijo a morir por nosotros, pero extendió su gracia y nos permite ser usado como instrumento en sus manos. Es una extensión de la gracia, no es un premio, no es un merecimiento. Cuando el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, Pablo termina de explicar todo lo que ha hecho o hizo ministerialmente por el Señor, para el Señor o para la obra del Señor. Pablo dice, pero no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Y Pablo lo comprendía bastante claro. Primera Corintios capítulo 4 versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Miren otra manera tan clara como entendía esto los apóstoles. Los apóstoles sí tenían una noción clara de quién era su Señor. Ellos no confundían teísmo con cristianismo. Ellos sabían lo que era ser cristiano. Y ellos se separaban de ese concepto erróneo del teísmo que sí el día de hoy tiene esclavizado a mucha gente dentro de la iglesia. Pablo dice, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Otra diferencia entre un teísta y un cristiano es que el teísta es aquel que solo ora, adora y se percibe cristiano dentro de las cuatro paredes de la iglesia cada domingo. Otra evidencia más, el teísta es espiritual solamente los domingos cuando está metido en las cuatro paredes de la iglesia. Ahí es donde él es espiritual, ahí es donde tú lo ves levantando las manos, tú lo ves con la carátula de espiritual. Pero en el día a día, en la semana, vive su vida como quiere. Es de aquellos que tú lo vas a escuchar diciendo frases como esta: no hay que mezclar las cosas de Dios con el trabajo. No hay que mezclar las cosas de la iglesia con las cosas seculares. Entonces él vive en esa ambigüedad de una vida espiritual y una vida secular. Ese es el teísta. Así es el teísta. Pero el cristiano, aleluya, el cristiano es aquel que ha muerto al mundo. Así de fácil. El cristiano es aquel que ha muerto al mundo, ha crucificado su carne y ya no vive para sí mismo, sino para Cristo su Salvador todos los días. Todos los días, de lunes a lunes, 24/7. El cristiano es cristiano, el teísta no. El teísta es cristiano los domingos, es cristiano en los campamentos, es cristiano en los congresos, pero no es cristiano todo el tiempo. No es cristiano cuando se enoja, no es cristiano cuando alguien le hace una ofensa, no es cristiano cuando hay dinero de por medio. Ese es el teísta. Pero el cristiano verdadero
es cristiano todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe del Hijo de Dios, Cristo como principal mención de la iglesia neotestamentaria. Cristo como el Señor, Cristo como el intermediario. Los cultos o las reuniones en el Nuevo Testamento, cuando tú salías de esas reuniones, salían los hermanos saturados de la persona de Cristo. Sí, porque Cristo es nuestro Señor. Llegamos al Padre a través de Él. Conocemos al Padre a través de Él. Nos relacionamos con el Padre a través de Él. Todo es a través de Cristo. Y por último, tenemos que el teísta es aquel que cree que finalmente todos iremos al cielo porque Dios es muy bueno. El teísta es aquel que no ha entendido la separación entre los malos y los salvos, entre los justificados y los no justificados, entre las ovejas y las cabras. El teísta no tiene estos discernimientos. El teísta no, para el teísta todo está metido en una misma caja. Todo está metido en una misma caja porque el teísta es aquel que cree que de alguna manera inocente, cree que va a ser salvo por obra. El teísta es aquel que tú lo ves en la iglesia haciendo muchas cosas, llevando dinero inclusive, haciendo mucha obra social, porque su alma está vacía, no tiene a Cristo, su alma está vacía y él intenta llenar esa alma vacía, cual mundano, con este tipo de cosas. Pero también ese teísta cree que finalmente Dios es demasiado bueno. Cree que finalmente el cielo no se puede quedar vacío y finalmente Dios nos va a salvar a todos. Por eso es que el teísta es uno que cuando evangeliza o cuando hace un intento de evangelismo, le ofrece a la persona una salvación sin condición. Sí, así son los teístas. Son de aquellos que tú vas a escuchar diciendo: no importa lo malo que tú eres, no importa, déjame orar por ti porque Dios te va a salvar. Y no predica arrepentimiento un teísta. No predica abandonar la vida de pecado un teísta. No, un teísta es aquel que dice que la gracia de Dios cubre todo. La gracia de Dios permite todo. Todo esto son vocabularios de un teísta. Pero la Biblia no lo explica así. Si la Biblia lo explicara así, lo explicaríamos también así. Pero la Biblia no lo explica así. En Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo se paró frente a la meca de la sabiduría de los atenienses, Pablo no dijo: no importa, al final Dios no va a salvar a todos. No, Pablo no se paró y dijo: ese Dios que le estoy hablando es tan grande y maravilloso que Él va finalmente a salvarnos a todos. No, Pablo no dijo eso. Hechos 17:30, Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, judíos, griegos, atenienses, a todos que se arrepientan. Un teísta no tiene la capacidad para predicar el verdadero evangelio, porque para él mismo el evangelio bíblico, el evangelio verdadero, resulta una ofensa. Resulta una ofensa porque como él es teísta, él tiene un concepto distorsionado de la salvación. Pero el cristiano verdadero, el cristiano real, el cristiano que ha sido salvo por gracia, por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cristiano es aquel que está totalmente convencido por las Escrituras que solo aquel que está en Cristo y es nueva criatura tiene vida eterna. Así es, hermano. El teísta puede pensar que todos van al cielo.
pero el cristiano está convencido por las Escrituras que solo aquel que está en Cristo, solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que es una nueva criatura, solo aquel que ha sido renacido por la palabra de Dios, es quien finalmente será salvo y estará en la presencia de Dios eternamente. Y la palabra del Señor nos los confirma en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Contundente y claro. Romanos 8:9. Y hago hincapié que el apóstol Pablo acá no se volvió teísta. Pablo lo dijo, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios. No, acá no hace mención de Dios, no. Acá él dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque Cristo es el autor de la salvación, es el don de Dios. Es el don de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en ese Hijo, todo el que cree en ese Hijo, tenga vida eterna. Usted puede creer en Dios todo lo que quiera, hasta que no crea en el Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Y es por eso no quiero finalizar esta enseñanza sin invitarle. Si usted me está viendo, me está oyendo en este momento, es un acto de gracia de parte de Dios. Abandone el teísmo. Amada iglesia, amado pastor, abandone las prédicas teístas. Abandone las prédicas de un Dios como concepto universal. Porque la iglesia no fue llamada a testificar acerca de Dios como concepto universal. No. La iglesia fue llamada a testificar de Cristo, a hablar de Cristo, el autor de la salvación, el don de Dios, el pan que descendió del cielo, el agua que fluye para vida eterna, la luz del mundo. Todo eso, todo ese concepto está encerrado en la persona de Jesucristo. Así que volvamos a poner el nombre de Cristo en la iglesia. Volvamos a meter el nombre de Cristo en la iglesia. Volvamos a meter el nombre de Cristo en nuestra teología. Volvamos a meter el nombre de Cristo en nuestras prédicas, en nuestros sermones. No nos importa si la gente se va o se queda. La iglesia fue concebida para testificar a Cristo. La iglesia fue creada, fue concebida, fue parida por el Espíritu Santo para hablar de Cristo. De más nadie. De Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene al Padre. Ni siquiera es necesario hacer una mención del Padre. Porque si usted lee bien Juan capítulo 5, la autoridad del Hijo, métase en las Escrituras. El Padre se complace en su Hijo. Hay una complacencia del Padre en su Hijo. Es decir, si la iglesia está mencionando Cristo, 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 y todo es Cristo, 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 hermanos, lejos de que fuera algún pecado, lejos de pensar que Dios estará molesto, mira, el Padre va a estar contento, complacido, porque en la transfiguración del Señor, en dos oportunidades, en la primera oportunidad, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en otra oportunidad le dijo a los discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Él es más grande que Moisés, es más sabio que Salomón, más poderoso que el rey David. Es el Cristo de la gloria. El teísmo
está aniquilando el concepto cristocéntrico de la iglesia. Y es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de darle un vuelco a ese error doctrinal. No nos va a llevar a ninguna parte. No hay nadie que confiese a Dios como Señor y como Salvador y sea salvo, No. Teológicamente, doctrinalmente no. Cuando alguien es salvo, cuando confiesa a Jesucristo. Romanos 19 lo dice, que si confesamos que Jesucristo es el Señor y creyéremos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Será salvo, claro, confesando que Jesucristo es el Señor. Y tiene la oportunidad, amigo, amiga, hermano, hermana, tiene la oportunidad en este momento, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este sentido. El teísmo, los teístas, mejor dicho, van a terminar en el infierno como cualquier pagano, como cualquier ateo, como cualquier agnóstico. No hay distinción en estas corrientes. Teísta, ateo, agnóstico, todos tienen un solo destino y es la perdición y la condenación. ¿Quiénes serán salvos? Los cristianos, los que han creído en Cristo, los que se han acogido a la gracia manifestada en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, porque la obra es del Señor, la obra la hizo Cristo. Nosotros solo hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en esa obra maravillosa de la cruz del Calvario. Así que, hermano, espero que al finalizar esta enseñanza, si usted empezó escuchándome, a lo mejor como un teísta, creo que hay oportunidad para arrepentirse, pedirle perdón al Señor y darle lugar al Espíritu de Cristo en su vida, para que a partir de ahora no sea de un concepto universal de Dios, sino que a partir de ahora usted sea de Cristo. Usted sea de Cristo. Porque Juan nos dice en su primera epístola, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y espero, hermanos, que todos los que están escuchando esta enseñanza y los que lo escucharán después, Dios quiere y podamos salir del teísmo terrible y peligroso de este tiempo y podamos entrar en la vid verdadera, podamos entrar en el camino verdadero, que es el camino de Cristo. Los que están en Cristo, Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para su vida. Y si es así, pues suscríbase al canal, comparta las enseñanzas, ayúdenos a difundir el Evangelio, porque ese es nuestro deseo, que los hombres conozcan que hay un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.